Continuamos con los evangelios, la armonía de ellos. Y continuando con el orden cronológico que se nos presenta en estos 4 evangelios, hoy vamos a estar estudiando acerca de el siervo del centurión. Aunque más que todo, el protagonista de lo que el Señor nos va a enseñar en esta noche es del centurión, no es tanto del siervo. El protagonista, el personaje principal de esta porción de Mateo 8 y también de Lucas 7, que es donde se encuentra la narración de ello, es de este hombre, de este centurión romano. Empecemos entonces leyendo lo que nos dice. Mateo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente afectado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bueno, vamos a hablar un poquito, hermanos, del fondo histórico, para que podamos comprender un poco más lo que acabamos de leer en esta porción de Mateo capítulo 8. En ese entonces, Roma era la potencia mundial de la época. El territorio que abarcaba el Imperio Romano era enorme, era vasto y abarcaba países enteros que habían sido derrotados y estaban en manos de las provincias romanas. Debido al tamaño de sus territorios, Roma reclutaría o alistaría a hombres de los países ocupados para servir en el ejército en esa tierra, en esos lugares. No pudieron hacer eso con Israel, porque los judíos se negaron a servir. En Palestina, el ejército de ocupación estaba compuesto principalmente por soldados de Samaria y de Grecia. Roma siempre tuvo cuidado de mantener estos batallones no romanos dirigidos por verdaderos ciudadanos romanos. El ejército romano fue un modelo de eficiencia con el último nivel de tropas de centurias, con 100 hombres, más o menos. A lo largo de los siglos fueron los centuriones. Devolviéndome al gráfico anterior, ustedes pueden observar
cómo estaba conformada una legión romana. Y esas legiones estaban divididas en grupos de centurias, de 100 hombres. El señor Barclay, en su comentario, nos dice: los centuriones eran la espina dorsal del ejército romano. En una legión había 6,000 soldados. La legión se dividía en 60 centurias, cada una con 100 soldados al mando de un centurión. Estos centuriones eran los militares regulares profesionales del ejército romano. Eran responsables de la disciplina del regimiento y eran el cemento que mantenía unido al ejército, tanto en tiempo de paz como de guerra. La moral del ejército romano dependía de ellos. Históricamente, los ejércitos de ocupación han sido vulnerables a la codicia, a la opresión, a la vida desenfrenada. Pero los centuriones romanos presentados en el Nuevo Testamento parecen haber tenido un alto grado de valor, de juicio y de honestidad. Este centurión, que se hallaba en Capernaum, ciertamente encaja en esa descripción y es uno de los personajes más atractivos que encontramos nosotros en los evangelios. Dice el señor Barclay: estos centuriones eran los militares regulares profesionales del ejército romano. Eran responsables de la disciplina del regimiento y eran el segmento que mantenía unido al ejército, tanto en tiempo de paz como de guerra. La moral del ejército romano dependía de ellos. El mero hecho de que fuera un centurión indica que no era un hombre cualquiera, no era un soldado cualquiera. Si buscásemos nosotros el equivalente hoy en día a un centurión romano, diríamos que viene a ser el coronel de ahora. Y como nos lo dice el señor Barclay, los centuriones eran la columna vertebral del ejército romano. Aparentemente, este centurión, que no se nos dice su nombre, estaba a cargo de la guarnición en Capernaum. Ustedes pueden observar ahí, en el mapa que está a su derecha, la ubicación de Capernaum, ahí a las orillas del mar de Galilea. Capernaum era una ciudad comercial muy importante y había estado en su cargo, este centurión había estado en su cargo el tiempo suficiente para mostrar a la gente de su ciudad su verdadero carácter. Este hombre se había ganado el respeto de los líderes religiosos judíos. Incluso nos dice en Lucas 7:5, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Había construido una sinagoga para los judíos. Pero había algo muy especial en este centurión de Capernaum. Y era su relación con su siervo. Mateo 8:6 nos dice, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Ahora, a simple vista, leyéndolo nosotros, no nos percatamos de lo resaltante que nos dice, lo que nos dice este versículo 6. Este centurión estaba preocupadísimo por su siervo.
por su esclavo. Ahora, ¿cómo era que eran tratados los esclavos en la época del Imperio Romano en ese entonces? Bueno, el señor Barclay nos dice a nosotros en su comentario, este siervo sería un esclavo, pero el centurión estaba apenado porque su siervo estaba enfermo y estaba decidido a hacer todo lo que estuviera en su poder para salvarle. Esto era lo contrario de la actitud normal de un amo para con un esclavo. En el Imperio Romano no tenían la menor importancia. A nadie le preocupaba lo más mínimo el que uno de ellos sufriera o se muriera. Un esclavo no era mejor que una cosa. No tenía derechos legales en absoluto. Su amo tenía libertad para tratarle o maltratarle como quisiera. La única diferencia entre un esclavo y una bestia y una carreta era que el esclavo podía hablar. Ahora, conociendo entonces el fondo histórico del trato hacia un esclavo, está claro que este centurión era un hombre extraordinario, porque amaba a su esclavo. Ahora, bien puede que fuera su absolutamente inusual e inesperada su gentileza, lo que conmovió a Jesús tan pronto como se le acercó el centurión. El amor cubre siempre una multitud de pecados. La persona que se preocupa por los demás siempre estará cerca de Jesucristo. El Señor Jesús se encontraba entonces en Capernaum. Mateo 4:13 nos dice, y dejando Nazaret, que fue donde el Señor se crió, y ya cuando llegó a sus 30 años e inicia su ministerio, dice, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. El Señor entonces coloca su residencia en Capernaum, a orillas del mar de Galilea. Ahora, Mateo nos da el detalle. Capernaum estaba ubicada en la región de Zabulón y de Neftalí. Ahora, ¿por qué nos menciona Zabulón y Neftalí? Si nos devolvemos nosotros al Antiguo Testamento, recordemos que Jacob tuvo 12 hijos. Uno de los hijos que tuvo con Lea fue Zabulón. Y Neftalí es el hijo que él tuvo con la esclava de Raquel, con Bilha. Por eso estamos leyendo aquí en Mateo 4:13 que Capernaum estaba ubicada en la región de Zabulón y de Neftalí, porque cuando Israel, el pueblo de Israel, entró a la tierra prometida y se distribuyó entre las 12 tribus, Zabulón y Neftalí se ubicaron en la parte norte de Palestina. Estos dos hijos de Jacob, que componían las 12 tribus de Israel. Ahora, Jesús pasó haciendo el bien por todas partes y continuaba haciendo el bien cuando se hospedaba en un lugar. Cada lugar donde el Señor iba se beneficiaba de su llegada. Ahora, cuando combinamos los dos relatos, Números capítulo 8, que es el que venimos leyendo, y Lucas capítulo 7, que es donde volvemos a leer este evento del siervo del centurión, podemos ver que el centurión primero pensó que el mejor curso de acción a tomar era enviar a los ancianos de los judíos a Jesús con su pedido. Dice el verso 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo.
Luego envió a algunos de sus amigos. Pero antes de llegar allá, dice el verso 4, que estos ancianos que fueron enviados del Señor, cuando vinieron donde él, le rogaron con solicitud diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Luego de haberle enviado a los ancianos, le manda unos amigos. Dice el versículo 6, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por respeto a Jesús, hizo que sus amigos le pidieran al Señor que sanara a su siervo a la distancia, que meramente hablara la palabra y que su sirviente sería sanado. De esa manera Jesús no tendría que entrar en su casa, porque como dice ahí, no te molestes, la parte final del verso 6, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Ahora, había una razón por la cual él le dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo. Nosotros ya sabemos muy bien cuál era la situación de judíos y gentiles. Señor Buckley en su comentario nos dice, este centurión no era solo extraordinario por su actitud para con su siervo, también lo era por tener una fe de lo más extraordinario. Quería que el poder de Jesús ayudara y sanara a su siervo. Pero había un problema. Él era gentil. Y Jesús era judío. Y según la ley judía, un judío no podía entrar en la casa de un gentil, porque todas las casas de los gentiles eran inmundas. La Misná, que es el libro, por explicárselo de una manera sencilla, hermanos, la Misná era el comentario explicativo de los primeros 5 libros de la ley de Moisés, el Pentateuco. La Misná establecía, las moradas de los gentiles son inmundas. Sabía muy bien el centurión que a un judío estricto la ley le prohibía entrar en la casa de un gentil. Nada más recordemos el caso de Pedro cuando fue a la casa de Cornelio, el otro centurión del cual se nos habla en Hechos capítulo 10. Y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, mire lo que dijo, Hechos 10:28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Un gentil o un judío no podía entrar en la casa de un gentil. No podía ni juntarse con él, no podía acercarse a él. A un judío le estaba prohibido dejar entrar a un gentil en su casa o tener algún trato con él. Por eso, este centurión no fue directamente a Jesús, sino que les pidió ese favor a sus amigos judíos. Este hombre estaba tan acostumbrado a mandar que era sorprendentemente humilde en presencia de la verdadera grandeza. Volviendo a Mateo 8, nos dice que finalmente el centurión fue a Jesús personalmente. Dice el verso 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogando. Ya habíamos visto en la parte anterior que primero le mandó a los ancianos de los judíos, luego le mandó a unos amigos. Ahorita él personalmente va donde el Señor. Y lo que dijo
fue un ejemplo maravilloso de fe. Dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Bueno, ya sabemos por qué. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Este hombre sabía lo que era la autoridad. Sabía lo que era estar bajo autoridad. No se cuestionaba. La autoridad no se cuestiona. La autoridad no se pone en tela de juicio. La autoridad se obedece. Por eso le decía, tengo bajo mis órdenes soldados y le digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Tanta falta hace hoy en día entender este concepto de autoridad. Sobre todo con los jóvenes. Uno les dice que vayan y dicen, ¿y para qué? Al otro le dicen, ven, y dicen, más tarde. Les dije, hagan esto, y les dicen, ¿y por qué yo? ¿Por qué no mandan a otro? Hoy en día hay un gran problema de autoridad en medio nuestro. Ahora, cuando Jesús lo escuchó, mire lo que dijo. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahí hablaba la voz de la fe. Y Jesús estableció que la fe es el único pasaporte a la bendición de Dios. Ahora, el hombre también reconoció que no era necesario que Jesús viniera, pues Jesús solo tenía que decir la palabra y su siervo sería sanado. El centurión entendió que era un asunto de autoridad y como líder de hombres, la autoridad era un campo del que sabía mucho. Después de esto, después de lo que el Señor dice de este centurión, Jesús pasa a continuación a usar una figura judía famosa y gráfica. Dice en el versículo 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Los judíos creían que cuando viniera el Mesías, habría un gran banquete en el que todos los judíos se sentarían a la mesa para festejar. Y esa es la figura que el Señor está utilizando aquí. Una figura que era bastante conocida entre los judíos. Se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Tendrían un banquete con los patriarcas en el reino de los cielos. Los judíos creían, vuelvo y repito, que cuando Jesús viniera, cuando viniera el Mesías, habría un gran banquete en el que todos los judíos se sentarían para festejar. Se colocarían alrededor de la mesa. Los judíos, en ese entonces, y aún hoy día, esperan con corazones anhelantes ese banquete mesiánico. Pero como en ese entonces nunca les pasó por la mente, ni siquiera por un momento, que algún gentil participara de ese banquete. Porque para ellos, relacionarse con los gentiles era algo impensable.
Era algo que estaba prohibido. Y el Señor les dice, vendrán muchos del oriente y del occidente, hablando de los gentiles, no de los judíos. El Señor les está diciendo, mire, los gentiles se van a sentar a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Señor Robertson, en su comentario al texto griego del Nuevo Testamento, con respecto a lo que leemos aquí en el verso 11 que dice, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob, dice, no dice que se sentarán, dice, se reclinarán a la mesa, como lo hacían los judíos y los romanos. En nuestra cultura occidental así no lo hacemos, nosotros nos sentamos a la mesa. Pero en el primer siglo, los judíos y los romanos, la expresión sentarse a la mesa quería decir reclinarse a la mesa. La mayoría de nosotros, y creo que muchos de ustedes conocen la pintura, el cuadro de Leonardo da Vinci de la Última Cena, como ustedes lo están observando aquí en la pantalla. Y dice el señor Robertson en su comentario, el famoso recuadro de Leonardo da Vinci de la Última Cena es un anacronismo al presentar a todos los comensales sentados a la mesa al estilo moderno. Pero al estilo antiguo no era así. Al estilo antiguo era recostados, reclinados a la mesa. Así era como lo hacían los judíos y los romanos cuando iban a comer, cuando iban a tener su banquete. Ellos no se sentaban como nosotros lo hacemos al estilo occidental, que es lo que nos dice aquí el señor Robertson respecto de la pintura de Leonardo da Vinci. Y dice que es un anacronismo, que es un error la manera como Leonardo pintó o retrató, quiso retratar la última cena de nuestro Señor, porque la está retratando o la pintó en un periodo de tiempo que no se corresponde con el tiempo propio del primer siglo, como cuando se iban a tomar un banquete, que se reclinaban a la mesa. Y aún peor, el Señor dijo, vuélvelo el versículo 11, y os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Entonces aquí está diciendo una vez más que los gentiles van a participar de ese banquete en la mesa, se van a sentar, se van a recostar a la mesa con los patriarcas y van a comer con ellos. Y aún peor, dice el versículo 12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En este versículo dice el Señor que muchos de los hijos del reino serán excluidos de ese banquete. Un hijo es un heredero y por tanto los hijos del reino eran los que habían de heredarlo, porque un hijo siempre es heredero. Pero los judíos iban a perder su herencia. Cuando vayamos al cielo, así como nos sorprenderemos de no ver allí a muchos que pensábamos que caminaban en esa dirección, así también nos sorprenderemos de ver allí a muchos que no esperábamos. Señor Robertson, en su comentario de este versículo 12, dice, los judíos pensaban
que tenían un derecho natural a los privilegios del reino debido a que descendían de Abraham. Pero el mero nacimiento natural no daba la afiliación espiritual, como el Bautista ya había señalado antes de Jesús. Y el señor Matthew Henry, en su comentario bíblico, dice: lo extraño de la frase, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. El reino de Dios, del cual se jactaban de ser los hijos, les será quitado. En el gran día, de poco les servirá a los hombres haber sido hijos del reino, destinados a él por el contexto en que han nacido y se han criado. No importa que sean judíos o gentiles o que se llamen cristianos, pues entonces los hombres serán juzgados no por lo que se llamen, sino por lo que sean. Con lo que el Señor les está diciendo a ellos aquí, para los judíos, el hecho sorprendente y extraordinario era que un gentil que ellos esperaban que estuviera excluido absolutamente, hubiera de ser huésped del banquete mesiánico, mientras que los judíos que esperaban que lo recibieran con los brazos abiertos quedarían excluidos en las tinieblas de afuera. Las cosas iban a cambiar y todas las expectativas iban a dar la vuelta. Dice en este versículo 12, palabras de nuestro Señor, lo que le va a suceder a los hijos del reino: serán echados a las tinieblas de afuera. Preparando este estudio, hermanos, permítanme ser honesto con ustedes. Durante muchos años, procuraba yo entender exactamente el significado de esta expresión del Señor: serán echados a las tinieblas de afuera. Y preparando esta lección, hermanos, por fin pude yo comprender, y lo digo a cuestión de personal, serán echados a las tinieblas de afuera. La explicación que da el señor Matthew Henry me ha ayudado tremendamente a comprender esa expresión. Mire lo que dice: serán echados a las tinieblas de afuera, a la oscuridad de los que se quedan afuera. En aquellos tiempos, en aquellos tiempos en que las calles no estaban iluminadas de noche, ser excluidos del banquete, donde innumerables lámparas irradiaban su vivo resplandor en la sala, equivalía a quedar en el frío de la calle y en la más densa oscuridad. Ser excluidos del cielo, de la luz de Dios que lo ilumina y del calor de la comunión sin estorbos, es mucho más trágico. Ya no quedará el menor rayo de luz ni el menor resquicio de esperanza. Los judíos tenían que aprender que el pasaporte a la presencia de Dios no es el hecho de pertenecer a una nación determinada, sino la fe. Los judíos creían que ellos pertenecían al pueblo escogido de Dios y que por el hecho de ser judíos le eran muy queridos a Dios. Pertenecían a la nobleza de Dios y eso era bastante para obtener automáticamente la salvación. Jesús enseñaba que la única aristocracia en el reino de Dios era la fe. Jesucristo no es la posesión de ninguna raza humana en particular, sino la posesión de toda persona de cualquier raza en cuyo corazón haya
fe. Y eso fue este hombre, este centurión en Capernaum, que sin ser judío, sin ser parte del pueblo judío, les dio una gran lección de fe. Y que, como el Señor lo dijo, que ni aún en Israel había hallado tanta fe. Así pues que nosotros, hoy día, no pensemos pues que porque somos cristianos, ya el cielo nos pertenece. Porque habrán muchos centuriones en el mundo como este, cuya fe sobrepasa la nuestra, y a los cuales el Señor les dice, como lo expresó aquí en las palabras de Mateo, que es muy probable que cuando haya ese banquete mesiánico, ellos son los que realmente se van a sentar, se van a recostar en esa mesa para disfrutar de las bendiciones de nuestro buen Señor Jesús. Este hombre, este centurión sin nombre, nos lleve a nosotros a examinarnos interiormente y a poder decir y darnos cuenta de cuánto nos falta para parecernos a Él y poder formar parte del grupo que nos vamos a sentar en ese banquete con nuestro Redentor y Salvador, Cristo Jesús. Dios los bendiga, mis hermanos.